Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Caminos del Espíritu, un espacio para tu alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más, reuniéndome contigo en este momento de espiritualidad, en este remanso que el Señor nos regala para proponerte profundizar en tu vida de oración. Dice San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículos del 2 al 4, sean perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta a la palabra y podamos anunciar el misterio de Cristo. No todo el mundo comienza a hacer oración siendo consciente plenamente de la importancia que tiene. Esta importancia la descubrimos después de un proceso más o menos prolongado, sobre todo de perseverancia. Y por eso, en los comienzos, las cosas no son fáciles, sobre todo si las gratificaciones sensibles no abundan. Y es acá donde radica precisamente una de las mayores dificultades, no para iniciarse, sino para otra cosa, para mantenerse fiel, para mantenerse perseverante en la oración. Esta es la razón de que en todo proceso de iniciación es de una ayuda inestimable el ánimo de otra persona con un poco más de experiencia en la oración. Y en este sentido, hay veces que una persona convencida y orante nos puede aportar mucho más que el mejor de los manuales. Y acá es donde encontramos uno de tantos problemas. Precisamente hoy, cuando las palabras cuentan cada vez menos, porque lo que realmente habla es la vida, escasean hombres y mujeres con una experiencia de oración profunda. Y a pesar de todo, es bueno encontrar en nuestra andadura a alguien que sepa, que viva en oración. Alguien que nos pueda ayudar, que nos pueda animar mientras estamos dando los primeros pasos. La conveniencia de este compañero o compañera de camino se hace cada vez más evidente cuando nos damos cuenta de que no es fácil caminar solos en la oración. Y por eso, a modo de ayuda, te señalo algunas orientaciones que pueden servir de pistas para los que inician esta aventura tan apasionante de la oración. En primer lugar, tenemos que orar desde una determinada actitud de fe y existencial. Son muchas las personas que confiesan no saber orar, y a lo mejor a nosotros también nos está pasando lo mismo. Rezamos como nos enseñaron desde chicos, pero nos encontramos en un momento de nuestra vida en que aquellos métodos ya no nos sirven. Intuimos que la oración es otra cosa, que no consiste en un simple recitar oraciones vocales de memoria, que se trata de algo distinto y al mismo tiempo algo especial. Y entre dudas y más dudas sobre la autenticidad de nuestra oración, incluso puede ser que nos encontremos con una dificultad añadida. No hay nadie junto a nosotros que nos enseñe a orar desde una pedagogía seria.
Y entonces seguimos rezando como nos enseñaron desde chicos, o como nosotros creemos que tenemos que hacerlo. Y por dentro hay una especie de incertidumbre, de saber si estaremos haciendo lo que Dios quiere. Y ante esta realidad que viven muchos creyentes, lo primero que hay que señalar es que estas dudas son buenas, y son buenas siempre y cuando nos lleven, sin perder la paz, a la búsqueda de una oración más profunda y más auténtica. Y por otro lado, es bueno indicar una cosa, aunque solo sea para tranquilizar a los que se sienten identificados con este problema, ¿no? Que incluso aquellos que llevan una vida de oración profunda se han preguntado alguna vez sobre la autenticidad de su oración. Ocurre esto de lo que hablaba San Juan de la Cruz. Hay muchas almas que piensan que no tienen oración y tienen mucha, y otras que piensan que tienen mucha oración, y en realidad su oración es poco más que nada. Lo que sí es cierto es que si las dudas por la autenticidad de la oración se convierten en obsesivas hasta el punto de perder la paz interior, entonces no tenemos que verlas como buenas. No podemos convertir la oración en algo artificial, en base a darle 1000 vueltas. Y en este sentido tiene que quedarnos claro que la oración es ante todo un don de Dios, mucho más que una conquista de nuestra parte. Hechas estas aclaraciones, hay que hacer una pregunta. ¿Cómo tiene que llegar a ser nuestra oración? Y la respuesta la encontramos en el Evangelio. Y hay que destacar que el Evangelio de Lucas tiene un gran contenido acerca de este tema de la oración, porque presenta a Jesús como maestro de oración. Es importante leer con detalle el Evangelio de Lucas, porque entonces vamos a ver en Jesús, o en la oración de Jesús, unas determinadas características. En primer lugar, la intimidad con el Padre. La oración de Jesús va siempre dirigida al Padre. Él lo llama Abba, una palabra hebrea que significa papá. Además, la sencillez. Cuando Jesús va a hacer oración, se retira a un lugar solitario. Y Él ora al Padre con confianza. Las oraciones de Jesús que están en los Evangelios muestran esa confianza que tenía con el Padre. Quizás el texto donde mejor se refleja es la oración en el huerto. Y además muestran otra cosa los Evangelios, la perseverancia. Jesús siempre está ocupado, y sin embargo, las tareas diarias no le quitan tiempo para orar. Los Evangelios, sobre todo el Evangelio de Lucas, se preocupan mucho por mostrar a este Jesús orante en medio de las actividades y en medio del trabajo de cada día. Pero además de cuidar la oración, Jesús se preocupó de enseñar a orar a los discípulos. Todo comenzó cuando uno de ellos, atraído seguramente por la experiencia orante de Jesús, le dijo: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Y entonces, no antes, Jesús comenzó toda una pedagogía sobre la oración. El primer paso de esta pedagogía fue enseñarles el Padre Nuestro. Tenemos que orar con la confianza puesta en Dios. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, al que llama se le abrirá. Lucas 11, 9, 10. Y este texto hay que colocarlo después del Padre Nuestro. Entonces Jesús le dice a los discípulos que cuando oren tengan confianza en que Dios escucha la oración. No se puede orar siendo desconfiado.
El Espíritu Santo es aquel que nos enseña a orar, es el maestro interior, el que nos lleva, el que mueve nuestra oración. Te invito a que pidas este Espíritu, hacelo con este canto de Jocelyn Arias, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, de tu presencia, de tu bondad, de tu poder. Espíritu de Dios, de tu presencia, de tu bondad, de tu poder. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida,
Otro texto que habla de la eficacia de la oración es Mateo 21:22. Dice, y todo lo que pidan con fe en la oración, lo recibirán. Tenemos que orar con fe en lo que pedimos. Dice Marcos 11:22, tengan fe en Dios, yo les aseguro que quien diga a esta montaña, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Además tenemos que orar con humildad. Él les explica, mediante la parábola del fariseo y del publicano, cómo tiene que ser la actitud que hay que tener ante Dios. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Hay que acordarse que posteriormente se relata el encuentro de Jesús con los niños, que sería como una especie de refuerzo de esta enseñanza. Además, al orar, tenemos que perdonar con el corazón a todo el que nos ofendió. Dice Mateo 6:12-13, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Y también hay que practicarlo. Mateo 11:25, y cuando se pongan de pie para orar, perdonen, si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos los perdone a ustedes. Por lo tanto, en la medida en que vivamos reconciliados con el resto de los hombres, nuestra oración va a ir ganando en profundidad, porque nuestra relación con Dios va a ser cada vez más auténtica. Dice Mateo 5:44, tenemos que orar por nuestros enemigos. Amen a sus enemigos, rueguen por los que los persiguen. Tenemos que hacerlo con perseverancia. Les decía una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Lucas 18. Porque de la oración viene la fuerza que necesitamos para seguir a Jesús. Velen y oren para que no caigan en tentación. Marcos 14:38. Además hay que orar evitando la palabrería. Mateo 6:7. Y al orar, no charlen mucho. La oración no es un problema de retórica, sino de amor. En el fondo lo que nos dice Jesús es que la oración que Dios mira complacido es la que nace del corazón. Y por eso tenemos que orar en lo escondido. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6:6. Es importante hacernos algunas preguntas. ¿Soy consciente de que Dios lleva la iniciativa en todo? ¿Cómo es mi oración? ¿Es auténtica o es superficial? ¿Me preocupa crecer en mi unión con Dios? ¿Pongo los medios para crecer en la oración? ¿Mi oración es un encuentro en intimidad o es un simple pasar el rato? ¿Tengo fe en que Dios me escucha? ¿Soy perseverante en mi encuentro con Dios o mi fidelidad depende de los días? ¿Le abro mi corazón a Dios? ¿Me dedico en la oración simplemente a hablar o es también un encuentro silencioso y profundo con Dios? ¿Es lo mismo orar en cualquier lugar? ¿O hay lugares especiales, hay lugares que nos ayudan más a entrar en comunión con Dios? Es importante hacerse la pregunta acerca del lugar en la oración. Para Jesús Dios está en todas partes, y por eso dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque eso es lo que el Padre quería, que todos lo adorasen. Juan 4:23. Y por esto Jesús se dirige al Padre desde cualquier lugar. Por ejemplo, Jesús ora a su Padre cuando va al templo. Dice en Marcos 11:17, ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes? Y esto mismo lo siguieron haciendo los discípulos después de la resurrección, iban al templo. Además, Jesús se dirige al Padre desde lugares solitarios, se aparta del bullicio de la gente. Dice Marcos 1:35, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario, y allí se puso a hacer oración. También en los despoblados se hablaba de él cada vez más, y acudía mucha gente a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, pero él solía retirarse al despoblado para orar. También oraba en el monte, por ejemplo. Mateo 14:23 y otros textos. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Además, Jesús ora al Padre en medio del pueblo. Es el caso de la oración que le dirige, por ejemplo, antes de revivir a Lázaro. Los primeros cristianos, siguiendo el ejemplo de Jesús, tampoco tuvieron un lugar específico para orar. Cualquier lugar era bueno. Y por eso hacían oración en el templo, por ejemplo, Hechos 3:1, o en las casas, Hechos 1:13-14, o 9:11, o 10:30. Y por lo tanto queda claro que cualquier lugar puede ser el mejor del mundo. Una iglesia, el campo, una casa, porque en realidad, ¿qué es lo más importante para orar? Es la disposición interior. Sin embargo, aunque Dios está en todas partes, hay lugares y lugares. No es lo mismo un parque o el campo que una iglesia. Hay lugares que nos predisponen mejor que otros para orar. Es como si la mente y el corazón tuvieran una inclinación especial por estos lugares. Y esto es normal, porque una iglesia o una capilla enseguida las identificamos con el espacio privilegiado para el encuentro con Dios. Y esto hace que inconscientemente nos sintamos mejor predispuestos para la oración. El lugar no es indispensable, pero puede ayudar o puede también ser un obstáculo. Importante hacerse algunas preguntas. ¿Soy consciente de que Dios lleva la iniciativa en todo? ¿Tenés algún lugar reservado para orar? ¿Dónde solés hacer oración? ¿Qué ventajas tiene ese lugar que tenés? ¿Qué inconvenientes tiene? ¿En qué lugar te es más fácil hacer oración? ¿En qué situaciones Dios se te hace más presente? Espíritu Santo, te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi
Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar.